TV. Televisión a otro nivel. Sean bienvenidos a su programa Siguiendo el Deporte, como cada sábado, transmitiendo desde Hilando Fino TV. Aquí obviamente nos encontramos su servidor Jonathan Mora para brindarle todo lo concerniente al deporte nacional, internacional, todo lo que usted quiera saber, todas las noticias relacionadas al mundo del deporte y más hoy que ya estamos en una hora media navideña. Entonces le traemos muchísimas noticias, le traemos un reportaje. El día de hoy le traemos un reportaje, un análisis extenso sobre una situación que afecta a muchos atletas dominicanos. El día de hoy, Nayeli y yo hemos preparado este análisis para ustedes y obviamente agradecidos de su sintonía como cada sábado a las 8 de la noche, aquí junto con mi compañera Nayeli Díaz. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todo ese público que siempre está en sintonía, que se han vuelto parte de esta familia de Siguiendo el Deporte que se transmite todos los sábados de 8 a 9 de la noche a través de Hilando Fino TV 4K. Para nosotros es un placer estar aquí para brindarles todas esas noticias que han pasado en la semana en el ámbito deportivo y además de un análisis que preparamos con mucho amor para cada uno de ustedes, como mencionó Jonathan. No le vamos a dar el tema ahora, ¿verdad, Jonathan? Vamos a dejárselo de sorpresa para la parte ya final del programa. Así mismo, señor, y vamos a iniciar inmediatamente con las noticias que han ocurrido durante la semana y es algo que ha emocionado muchísimo, obviamente, a los fanáticos del básquet. A nivel de la NBA, que ya empezó la pretemporada, ya los jueguitos de la NBA, los jueguitos de preparación, los juegos de preparación de la NBA han empezado. Así es, una buena noticia para todos los fanáticos de la NBA como yo, es que ya inició la pretemporada. Ahí podemos ver a Talen Horton-Tucker del equipo de Los Ángeles Lakers, quienes ganaron el partido de anoche frente a Los Ángeles Clippers. Este chico que ustedes pueden ver aquí fue el que más se destacó en el partido de anoche. Solamente tuvo 31 minutos en juego y se desenvolvió de una manera excelente y pudo pues lograr que el equipo de Los Ángeles Lakers ganara este primer partido de pretemporada frente al equipo de Los Ángeles Clippers. Ángeles versus Ángeles. También estuvo jugando Montrezl Harrell frente a su ex equipo de Los Ángeles Clippers, como estuvimos mencionando el sábado pasado. Así mismo, señores, ya se están afilando los motores para iniciar esta nueva temporada 2020-2021 en la NBA y como ustedes saben, ha sido o será, bueno, fue y será difícil debido a todo este cambio en el calendario de que tuvo la temporada pasada y esta temporada que se convierte en la temporada en la que menos descanso recibe un campeón de la NBA, que en este caso fueron Los Ángeles Lakers, los cuales ganaron los otros días el título, señores. O sea, los otros días, hace unos cuantos meses bajitos, los Lakers se coronaron campeones y ya nuevamente están entrenando para participar en la nueva temporada y para defender su título. Sí, que según ese equipo, que el conjunto de los Lakers ha preparado ese pequeño rompecabezas, yo entiendo que este año va a estar reñida la competencia y Los Ángeles Lakers pueden mantener su título de campeones, Jonathan. Así mismo, señor, y también vamos con una noticia de Los Ángeles. Los Ángeles, ustedes saben que es una ciudad muy movida en el ámbito deportivo y también vamos al contratazo, señores, al super contrato. Al más sonado de la semana. Así mismo, el que muchos están tristes, otros están felices y otros no entienden qué hicieron Los Ángeles Clippers, señores. Paul George, PG-13, como se le conoce, PG-13, obtuvo un contrato con Los Ángeles Lakers de 5 años. 4 años. Déjeme respirar un poquito. Porque es que son demasiados millones juntos. Cámbiame la foto de ese muchacho, que ese muchacho posiblemente no vea tantos millones. Todo ese dinero, ¿verdad? Por todo este tiempo. Déjame respirar un poquito, espérate. El contrato es de
con opción a un año extra. 4 años con una opción de un quinto año. ¿Por qué mostramos una imagen o un video de Paul George cuando participaba con el equipo de Oklahoma? Bueno, las palabras textuales de Paul George fue que ya él se siente como la temporada ganadora de MVP. O sea, ya se siente como un MVP, como su mejor año. Y uno de sus mejores años, su mejor año fue con el equipo de Oklahoma City Thunder, donde Paul George estaba, señores, como dice un compañero periodista, quemando el aro. Y una de las relaciones que hizo es que ya le está a ese nivel nuevamente y que se siente a gusto. O sea, Paul George rechazó la opción que tenía con el equipo de los Lakers el verano pasado, pero fue toda una entramada. Nunca quiso irse del equipo de Los Ángeles Clippers, siempre estuvo dispuesto, obviamente salió a la agencia libre, pero siempre estuvo dispuesto a firmar ese contrato nuevamente con su equipo de Los Ángeles Clippers. Y ustedes dirán, ¿por qué el amor de Paul George con Los Ángeles Clippers? Aparte de que Paul George es oriundo de California, del sur de California exactamente, siempre ha querido jugar, según sus propias palabras. Me imagino que, obviamente, ahora dirá que quería jugar en el equipo de los Clippers siempre. Esa cantidad de dinero, Jonathan, yo no la rechazaría así tan fácil. No, donde sea que me manden a jugar, yo estoy dispuesto. Yo sé que no me lo van a dar, pero estoy dispuesto a ir a jugar por todo ese dinero. Elijan a Jonathan, por favor. Así, ustedes saben que cuando uno es oriundo de un lugar, uno prefiere jugar ese lugar. Y una de las razones en la cual que él siempre ha querido jugar en Los Ángeles, por lo menos en esta ocasión no especificó equipo, y dijo Los Ángeles, es porque sus familiares, amigos de la infancia, son de California. Se le hace mucho más fácil ir a visitar y a ver los juegos y todo eso, además de que tiene 226 millones de razones por la cual quiere jugar en Los Ángeles. Paul George, ustedes saben, tuvo una temporada normal, diría yo, la temporada pasada, y tuvo un desempeño paupérrimo en la postemporada, en los playoffs de la NBA, tuvo un desempeño paupérrimo, inclusive se le ha creado el mote ya de playoff PG, porque no se desempeñó de la manera que Los Ángeles Clippers esperaban, y los fanáticos de la NBA, aunque no sean fanáticos de Los Ángeles Clippers, esperaban obviamente a otro Paul George en los playoffs, pero él dice que está sano, que está preparado, y obviamente vamos a esperar a ver los resultados que obtiene la próxima temporada. ¿Por qué esta decisión de Los Ángeles Clippers, Jonathan? Porque mira, ellos tienen que tratar de formar un buen equipo, porque frente a sus oponentes que están formando un buen equipo, que han formado un buen equipo, y ellos han perdido algunos de sus mejores jugadores, es bueno que ellos se preparen bien para esta temporada. Mira, muchas personas se sorprendieron, yo incluido entre esas personas, por ese contrato tan grande, pero tú sabes que la NBA, cuando tú adquieres un estatus de estrella en la NBA, es muy difícil bajar de ese estatus. Entonces, tú sabes que los jugadores, no te puedes pasar de esa cantidad de millones a un jugador, porque todavía no tiene los años requeridos para tener ese contrato. Entiendo que el equipo de los Clippers tiene mucha esperanza. Paul George es una estrella, promedió 21 puntos la temporada pasada. O sea, es un jugador que verdaderamente siempre se ha desempeñado de una manera de estrella, con su estatus. Las lesiones lamentablemente en algunas temporadas no lo han dejado seguir elevado de la manera que todos conocemos. Entiendo que los Clippers querían obviamente a un jugador, Pat Beverly, jugador de los Clippers, dirán, pero el equipo no quiere invertir en jugadores estrellas, como lo es Paul George. El contrato es grande, pero ustedes saben, los años y el max contra y todo eso tiene mucho que ver en este tipo de contratos. Por eso ustedes han visto a muchos jugadores que muchas personas a veces no conocen, y dicen, pero ¿por qué le dieron 40 millones a este? ¿Por qué le dieron 60 millones a ese? O sea, no lo vale. Esas son las inyuntivas y la situación que pasa con los contratos de la NBA mayor. Sí, realmente Paul George es un jugador de NBA, y es que LeBron James ha sido galardonado como el atleta del año 2020 por la revista Time. Esa pintura que ustedes pueden apreciar ahí la dibujó Tyler Gordon, un niño de apenas 14 años, señores. Fue él que realizó esa hermosa pintura para la portada de la revista Time, en la que galardonaron a LeBron James como atleta del año
pues por su defensa contra el aspecto racial, que fue algo que estuvo afectando mucho este año en los Estados Unidos. Ustedes pudieron ver la campaña que hizo la NBA con el hashtag Black Lives Matter, o sea, la vida de los negros importa, y LeBron James se vio muy involucrado pues en toda esa parte, y esta fue una de las razones principales por la que fue galardonado con ese título este año, que también lo recibió el año pasado. Así que muchas felicidades para LeBron James, que siempre se destaca en estas partes humanitarias. Así mismo, señores, no sorprende porque para las personas que siguen, no solamente la carrera de LeBron a nivel del básquet, no solamente en el tabloncillo, LeBron es un jugador excepcional en la cancha, de eso no tenemos ninguna duda, pero es alguien que ha devuelto a su comunidad millones de dólares, y una de las razones es la escuela. Tiene una escuela para jóvenes con buena nota, que lo apadrina totalmente gratis, y es una de las mejores escuelas de su comunidad, de la región completa, no solamente de su comunidad. Entonces los resultados, ustedes saben que se miden resultados del averaje de los niños en sus notas y ese tipo de cosas, y LeBron siempre ha sido un jugador que no se ha olvidado de su comunidad, que le ha devuelto a su comunidad en algo que es muy importante, y es la educación, que es lo que hablamos a veces entre atletas dominicanos, que creen que solamente donar algunos balones y arreglar y pintar una canchita es algo, sino la educación. Tú tienes que educar primero para que los jóvenes de tu comunidad, los jóvenes de tu sociedad entiendan y puedan elegir un camino claro, porque el deporte es un sueño prácticamente. No todo el que elige ser pelotero, elige ser basquetbolista, llega al alto nivel y puede vivir de eso. La gran mayoría no lo hace, pero con una educación, la educación es tu Biblia debajo del brazo, que siempre estará contigo y nunca te abandonará. Y por eso entiendo que LeBron fue elegido nuevamente como atleta del año, obviamente por aparte de su desempeño, que ni siquiera hay que hablar de él en la cancha, campeón con Los Ángeles Lakers esta temporada, uno de los jugadores en obtener 2 títulos en 2 conferencias diferentes, obviamente volver a traer a los Lakers a lo más alto del básquet internacional, y su desempeño en la comunidad, y obviamente, como mencionó Nayeli, en el movimiento de Black Lives Matter, que fue una de las principales jugadores que tomó la decisión, obviamente, de apoyar ese movimiento. Jugador y un gran ser humano. Así mismo, señores. Vamos a una pausa y volvemos en breve. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Ilandino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Regala una sonrisa
zona oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636. Aesthetic Plus, tu mejor sonrisa. En mis primeros 100 días de gobierno, nos ocuparemos de proteger tu salud. Combatiremos la pandemia identificando los casos mediante pruebas masivas, aislando a los contagiados en centros hospitalarios dignos y notificando en tu celular las zonas de riesgo de contagio. Hoy, la salud te importa el doble. Por eso, en el gobierno del cambio, la salud recibirá doble atención. Unidos venceremos. El año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Ilandino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Y estamos de regreso aquí en su programa Siguiendo el Deporte, hoy con muchísimo contenido para el disfrute de cada uno de ustedes. Y vamos a pasar al tema favorito de Jonathan, señores, el juego de jueves por la noche de la NFL. Cuéntanos, Jonathan. Claro, no, el juego del jueves por la noche, la NFL, señor, ustedes saben que es fijo aquí en Siguiendo el Deporte. Queda, ¿eh? Claro. Más fácil me quedo yo. Nos quedamos todos y le mandamos a Pacheco los videos del juego del jueves por la noche, que ustedes pueden visualizar ahí quienes estaban enfrentando, señores. Los Ángeles Rams en contra de los Patriots, señores. Los Patriots, que Tom Brady dejó el equipo, se fue del equipo a los Buccaneers, y han tenido una temporada, ¿qué le digo? Una temporada no muy buena, con solamente 6 victorias y 7 derrotas, con Cam Newton a la cabeza, que se supone que esta iba a ser su temporada de regreso, pero lamentablemente ha tenido una temporada de altas y bajas, y como ustedes pueden ver ahí, a Brokers, uno de los defensivos del equipo de los Rams, arrollando a Cam Newton en ese juego, y ahí a Kyler Cup recibiendo ese pase magistral que da unos cuantos punticos para los fanáticos del fantasy de la NFL. 24-3 la victoria de los Ángeles Rams por encima de los Patriots de Boston, de New England, señores. El juego pasó en las yardas pasadas, Jared Goff con un touchdown y una intersección, y Cam Newton, señores, no tiró para ningún touchdown y obtuvo una intersección en el juego. Ok, muy interesante ese partido del jueves por la noche de la NFL. Y vamos a cambiar de tema o de ámbito y vamos a pasar al béisbol de las Grandes Ligas con unos premios que estuvieron resonando mucho esta semana. Uno de ellos fue el premio al shortstop de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., también conocido como El Niño. Él fue parte del equipo del año de las Grandes Ligas 2020. Fernando Tatis Jr. dio una bofetada sin manos a muchas personas que cuando él ingresó en las Grandes Ligas decían como que él no tenía la capacidad para jugar en el shortstop, y realmente vemos que ha sido todo lo contrario. Fernando Tatis Jr. se ha destacado muy bien en la defensiva, ahí en el shortstop, y también en la ofensiva, que ustedes pudieron ver que esta temporada fue una de las mejores temporadas para Fernando Tatis Jr. y fue parte pues de ese premio del equipo del año de las Grandes Ligas 2020. Muchas felicidades para Fernando Tatis Jr., que está representando en muy alto la bandera dominicana y se está desarrollando muy bien ahí en el equipo de los Padres de San Diego. Así mismo, señor, ustedes saben que
que este caso con Fernando Tatis Jr. ha sido como muy especial porque es la nueva ola de jóvenes que se ha apoderado de la MLB, del béisbol estadounidense, y ha habido este choque entre viejas mañas, para decir, y estas nuevas mañas que no ha caído muy bien en algunas personas. A mí me encanta la actitud eléctrica y emocionante de esos jugadores jóvenes, no solamente de Tatis, sino también de Soto, de Ozuna y de Manny Machado. A mí me encanta porque el béisbol es muy difícil llegar a las grandes ligas, entonces también hay que disfrutar y hay que traerle obviamente ese amor al juego que se le brindan estos jugadores. Fernando Tatis Jr., una estrella total, un jugador que como dijo Nayeli, subestimado, pero se ha desempeñado de una manera increíble, y con el bate y con la defensa principalmente, que eso es lo que lo ha mantenido obviamente en el ojo y en la boca de todos. Y que la posición de shortstop es una de las posiciones más difíciles del cuadro, yo considero en lo personal, y destacarse de esta manera como lo ha hecho Fernando Tatis Jr. es un logro. Mira que el equipo de los Padres de San Diego tenía 14 años sin ir a la postemporada, y Fernando Tatis Jr. pues fue parte de esa ayuda para que el equipo quedara en una buena posición esta temporada. Así mismo, señores. Y vamos a seguir en el ámbito del béisbol, siguiendo en el ámbito del béisbol, más premios que se otorgaron esta semana por parte de la MLB. Y los premios que se otorgaron fueron el regreso del año, de Comeback Player of the Year, señores. Y ustedes pueden ver ahí a los dos jugadores que fueron nombrados respectivamente en la Liga Nacional y Liga Americana. Por la Liga Americana fue seleccionado como jugador regreso del año el venezolano Salvador Pérez. Señores, que esos últimos años han sido, como mencionamos aquí en Dominicana, la sal completa. Le voy a dar un resumito de lo que ha pasado con el venezolano Salvador Pérez después de ser obviamente jugador estrella, seleccionado, campeón de la Serie Mundial con el equipo de Kansas y de todo. Se perdió toda la temporada del 2019 por una cirugía tomillón, lo primero. Cuando inició esta temporada, se perdió los entrenamientos porque dio positivo al COVID. Después que inició la temporada, también se perdió algunos juegos porque estaba teniendo problemas en la vista. ¿Pero qué es lo que pasa, yo? Es como decimos aquí en Dominicana, tiene que darse un viajecito para la playa y tirarse de espalda para que esas malas fibras le salgan del color. Y al parecer, yo no sé si lo hizo aquí en Boca Chica, como recomiendan, o lo hizo por allá en Estados Unidos, porque después de que pasó todo eso, obtuvo un averaje de bateo de 333, un slogan de 633, un OPS de 986, con 11 jonrones, empujó 32 carreras en tan solo 37 juegos. Señores, en tan solo 37 juegos, estos fueron los números que posteó Salvador Pérez, y por eso fue seleccionado como jugador regreso del año por parte de la Liga Americana. Y otro jugador que para mí es inclusive tan sorprendente como Salvador, es el pitcher derecho del equipo de los Rockies de Colorado, Daniel Bard, señores, que después de estar ausente por 6 años fuera de las grandes ligas, deambulando entre las ligas menores, que me lo mandan para acá, que me lo mandan para allá. Señores, Daniel Bard por fin pudo retornar a las grandes ligas y ganarse el premio de jugador de regreso del año al postear un récord de 4-2 con 6 salvamentos y una efectividad de 3.65, después de estar 6 años fuera de la Grandes Ligas y subir y volver a lograr estar en las Grandes Ligas, justamente en esta temporada que ha sido una de las temporadas más complicadas y más difíciles en los últimos años de las Grandes Ligas. O sea, estos son jugadores excepcionales que han podido obviamente retornar a su antigua andanza, o sea, obviamente desempeñarse de la manera que sus fanáticos piensan y que obviamente que los dueños de los equipos que lo contratan desean. Así es, Salvador Pérez posee 5 guantes de oro, es un excelente jugador. Ya su contrato con Kansas City vence ahora en 2021, que me supongo que ellos estarán pensando en una extensión de contrato. No sé qué tú crees, Jonathan. Entiendo que debería. Mira, Salvador Pérez para mí, conjunto con Contreras actualmente, y hablando de catchers, son uno de los mejores catchers actuales. Obviamente Salvador sí se puede mantener en salud. Entiendo que el equipo de Kansas City que contrató a Carlos Santana, el dominicano Carlos Santana, que fue contratado por el equipo de Kansas en esta semana,
obviamente pueden renovarle su contrato o extenderle una oferta de contrato al venezolano Salvador Pérez. Señores, antes de ir a una pausa, Nayeli, Brian McCann del equipo fue firmado por el equipo de los Metros de Nueva York. Esto es una noticia de ahora, esto es una noticia caliente que nos acaba de llegar. Primicia. Exacto, que nos acaba de llegar, señores. Los Metros de Nueva York, ustedes saben que estaban deseosos de firmar jugadores con este nuevo dueño que Steve Cohen, el nuevo dueño del equipo de los Metros, y James McCann fue firmado por el equipo de los Metros, señores, un contrato de 4 años. Y ya están todos los videos, ya está todo, obviamente dándole la bienvenida a James McCann al equipo de los Metros de Nueva York. Era o es el mejor catcher que se encontraba en la agencia libre. Ya se encuentra en la agencia libre, pero James McCann es un jugador joven, con mucho 30 talento, años. 30 años, y no tan solo eso, sino hay dos catchers que eran los catchers que se mencionaban. JT Realmuto, que es el catcher obviamente con más fama y que ha sido más consistente, pero le voy a hacer una comparación bien rapidita entre los dos jugadores. James McCann explotó esa temporada que pasó, para que quede claro, pues ya JT Realmuto tiene varios años siendo un jugador obviamente elite. Pero le voy a poner esto. James McCann en este año, el averaje fue 276, un OPS de 334, un OPB de 334, OPS de 808 con 25 jonrones en la temporada pasada. JT Realmuto, que estuvo con los Phillies de Filadelfia, un averaje de tan solo 273, un OVP de 333, un OPS de 825 y 36 jonrones. O sea, esta comparación entre un jugador ya elite, que se suponía que es, o se supone que es el jugador de más renombre en la agencia libre, y James McCann, firmado por el equipo de los Metros, hoy es algo que me imagino que genera mucha alegría, porque es un jugador joven y que explotó. Eso significa que por lo menos le quedan 1, 2, 3 años disfrutando de esa explosión en la ofensiva. Sí, buenos números de James McCann, es un catcher, así que yo encuentro que esos números que presentó fueron muy buenos. Él firmó por 4 años y 90 millones con el equipo de los Mets de Nueva York. Así mismo, señor. Y vamos a una pausa, vamos a volver a ir a una pausa, porque ya volvemos con un reportaje, un análisis con relación a los atletas dominicanos. No le voy a decir nada. Déjalo para después de la pausa. Un análisis, obviamente, un reportaje que le preparamos Nayeli Díaz y yo, obviamente, para que ustedes disfruten y se enteren de esta problemática, porque es una problemática que tiene años arropando a los atletas dominicanos. Y no es algo de lo que nos sentimos orgullosos realmente, pero es un tema que entendemos que es bueno mencionarlo, porque es algo que actualmente ha estado resonando mucho, hay muchos jugadores envueltos en eso, entonces queremos pues traer un poquito de historia y de la actualidad sobre ese tópico, así que nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos venimos con ese interesante reportaje. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son.
del arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. ¿Y a quién no le gusta temprano? Porque es que el que madruga, hasta Dios lo ayuda. Y es que dicen que el que pica adelante lleva ventaja. Y el que dio primero, dio 2 veces. Y es que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por eso siempre primero lo primero. ¿Tú quieres ganar cuarto por montón? Juega en la primera de Lototón. Así mismo, trompo. La suerte no se deja para después. Yo la juego en la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. Ganamos, pero ganamos todo. Llegamos, pero no para que nos aplaudan, sino para servirte. Llegamos para que en vez de que nos abran paso y te detengan, abrirte paso en la vida. Para eso llegamos. A quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública. Alfredo Pacheco, proponente de la iniciativa, explicó que debido a que la pieza no está completamente consensuada, fue enviada a comisión. Los diputados también aprobaron a unanimidad un informe en el que solicitan al Ministerio de Industria y Comercio el cierre definitivo de la estación de gas que explosionó en Licey al Medio, Santiago. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el 2021 escuchó al ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, quien explicó la inversión pública. El órgano legislativo dejó abierto el proceso de recepción de documentos para los aspirantes a defensor del pueblo y sus adjuntos. Finalmente fue aprobada una resolución que reconoce póstumamente al escultor José Ignacio Morales, el artístico, por sus aportes al arte y la cultura nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Y estamos de vuelta en su programa Siguiendo el Deporte por Hilando Fino TV 4K como cada sábado. Obviamente, gracias por su sintonía. Y le tenemos algo muy especial, un pequeño análisis de una situación que tiene años, desde antes inclusive que yo y Nayeli llegáramos a este mundo. Así es. Tiene esta situación, obviamente, en el mundo de los atletas. Decidimos obviamente hablar sobre ella más dirigiéndola al béisbol, que es obviamente una de nuestras pasiones como país principalmente, y lo titulamos de una manera obviamente clara, los esteroides en el mundo del béisbol. Esto es un análisis que hemos preparado Nayeli Díaz y Jonathan Mora para ustedes obviamente, y le vamos a hablar sobre los efectos, sobre lo que usted quizá no ha escuchado, las muertes de jugadores jóvenes, atletas jóvenes que buscan ese sueño de ser peloteros de grandes ligas, y obviamente los efectos colaterales que ha tenido en jugadores estrellas ya a nivel de grandes ligas. Ustedes saben la famosa era de los esteroides en los 90s en las grandes ligas, pero esos no fueron los primeros indicios del uso de esteroides en las grandes ligas, y tenemos esto preparado para ustedes. Obviamente, ahí ustedes pueden ver a dos figuras. A esas dos muy figuras, pero importantes en así mismo Nayeli le va a iniciar un poquito con relación más a este tema.
Sí, el mundo de los esteroides son algo muy letal, es un arma muy letal realmente, que muchos jugadores optan por esa opción ya que quieren triunfar en las grandes ligas sí o sí, y a veces toman esta errada decisión de irse por el mundo de los esteroides. Como toda buena historia, vamos a empezar por el inicio. En los años 60 y 70 fue que se introdujo esto de las esteroides, no en el béisbol, sino en el deporte en general. Los primeros que empezaron a utilizar esto fueron los levantadores de peso y los jugadores de fútbol americano. Ya luego fue, porque al principio en el béisbol no querían, o sea, los rechazaban los esteroides porque decían que una musculatura muy exagerada podía afectar el swing de los bateadores y las mecánicas de picheo. Entonces ya luego fue en los años 90 que se introdujo en el béisbol. Las dos figuras que salieron en la primera imagen, dos jugadores de los Atléticos de Oakland, fueron los que introdujeron esto en el ámbito del béisbol. The Bash Brothers. José. Le decían en ese tiempo. O sea, que ellos eran una combinación, se le ve que ellos siempre estaban juntos y todo, y juntos fue que entonces ellos procedieron con esto, que son José Canseco y Mark McGwire. Ambos del equipo de los Atléticos de Oakland, al menos ahí fueron sus inicios. Ellos fueron los que iniciaron con esto de las esteroides, que en los años 90, como dije, que fue en los años que ellos comenzaron a utilizarlo, ellos se vieron muy afectados por el tema de las lesiones, ambos, porque Mark McGwire era muy jonronero, pero el tema de las lesiones mermó mucho su carrera, también al igual que José Canseco. Entonces yo me pregunto en lo personal si tal vez, porque hay diferentes tipos de esteroides, o sea, tú puedes inyectarte para mejorar el rendimiento, para aumentar masa muscular, o sea, existen distintos tipos de esteroides, pero parece que la que ellos utilizaban en ese momento pues le afectaba, porque me sorprende que justamente dos jugadores de la misma época que empezaron a usar los esteroides, ambos su carrera se vio muy mermada por el tema de las lesiones. ¿No creen ustedes que esta parte de los esteroides pudo afectarle a ellos como jugadores? Que tal vez sí mejoraron en una cosa, pero en otra les afectó. ¿Qué crees tú, Jonathan? Sí, mira, así mismo, como mencionas, Nayeli, o sea, los esteroides en sí no es algo nuevo, porque la palabra de esteroides es algo que abarca mucho. Sí, es muy genérica. En sí. Y mira, uno de los primeros indicios, que quizás yo no lo llamaría esteroides en sí, porque antes, o sea, siempre se ha tomado algo, los atletas siempre han tomado algo, no solamente en los tiempos modernos, ni con la medicina moderna, siempre hay un brebaje, siempre había algo, una sustancia que ligaban con esto y ligaban con lo otro. Pero miren, en el 1889, escuchen, 1889 es donde se tiene como esa noticia sobre algo que pasó. Y fue el doctor Brown Searle que desarrolló un extracto derivado de los testículos de un perro. Wow. Porque recuerden bien que la mayoría de estos esteroides eran algo, en sí no eran tanto, no buscaban en esos tiempos, no buscaban era de que tener más masa, sino buscaban la forma de encontrar la fuente de la juventud, que eso era lo que se llamaba. Y esto era lo que ellos buscaban en sí. Entonces todos estos extractos principalmente se extraían de animales, se extraían de los toros, de los testículos de los toros, perros y de los monos, que de esa manera fue que la sífilis pasó de los animales, de los monos, al ser humano, por este trance, por esta forma que tomaban, obviamente, tomaban un extracto de los testículos, lo ligaban con otras cosas, obviamente, y eso daba resultado a algo que te hacía sentir más joven, que te hacía sentir más fuerte. O sea, desde 1889 se fue como el primer indicio o caso que se ha demostrado con relación a algo conocido como esteroides o algo que mejoraba el rendimiento. Este doctor, obviamente cuando hizo esta química y todo eso, se lo inyectó él mismo y comenzó a mencionar que se sentía más joven, que se sentía obviamente con más energía. Nadie le hizo caso durante ese tiempo, ninguno de sus amigos le hicieron caso y el doctor falleció 5 años después. No se sabe exactamente si fue a causa de obviamente de estas ligas o de qué,
Pero ¿tú no crees que eso haya sido lo que haya provocado pues parte de su fallecimiento? Hay que ver por qué él falleció, pero te voy a decir algo. Cuando tú extraes algo de un animal, ¿tú no crees que eso te puede afectar? Aunque en el momento no, pero luego yo entiendo que sí. Entonces yo no sé si se habrá analizado pues la muerte de ese doctor, pero tal vez esa fue una de las causas. Sí, eso es lo que pasa con ese tipo de cosas. O sea, señores, los esteroides tienen, sin mentirle, 2 días prácticamente. O sea, obviamente, no 2 días, pero tienen menos de 50 años siendo estudiados y siendo, documentándose casos. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. A finales o a mediados de los años 30, un doctor alemán llamado el doctor Lacour aisló unos cristales de los testículos de un toro. Le digo, todo eso viene de extractos animales. Por eso ustedes ven que muchas personas o muchos de estos jóvenes, muchas sustancias, son sustancias veterinarias que son usadas en los humanos, que no debería ser así. Pero bueno, este doctor a mediados de los 30 aisló estos cristales y usted sabe cómo se le llamó a esa química que él hizo, ese junte que él hizo, testosterona. Y en el año 1931 fue el primer caso documentado de uso de esteroides, que fueron 4 atletas suecos que admitieron haber utilizado un químico llamado Rejuven. Y este era un fármaco alemán que contenía testosterona, pero no obviamente a los niveles inmensos que después se han desarrollado. Y estos fueron, Jonathan, los primeros documentados, pero tal vez antes de eso otras personas lo habían utilizado, porque incluso es un caso que se ve muy frecuente en las grandes ligas, que a veces a esos ciertos jugadores le preguntan y ellos se niegan, a pesar de que a veces las pruebas salen positivas, ellos se niegan a utilizarlo. Esos fueron los primeros documentados porque ellos dijeron que sí. Exacto. Y porque obviamente hubo documentación de seguir investigando y de hacerle exámenes de sangre para saber exactamente qué era lo que tenían. Porque no es algo, señores, vuelvo y les digo, desde siempre se ha tomado algo, sea un brebaje para la juventud, que sea eso, la misma Coca-Cola cuando, valga la publicidad, la misma Coca-Cola cuando inició, era un brebaje que te ayudaba para los dolores de cabeza y en ese tiempo esa era la moda. Eso era la moda. Entonces obviamente la medicina se va desarrollando, los farmacéuticos se van desarrollando y fueron naciendo estas sustancias. El primer caso famoso en sí, le voy a mencionar esta sustancia, usted va a decir, le va a dar como un déjà vu así cuando se la mencione. El primer caso famoso fue del atleta jamaiquino, nacionalizado canadiense, Ben Johnson, señores, de los Juegos Olímpicos de 1986, que después de ganar la medalla de oro, romper récord en los 100 metros. Esa fama le duró poco, le duró alrededor de una semana porque le hicieron los análisis el día de la carrera, dio positivo. Escuchen la sustancia. Estanozolol. ¿Le suena conocido? Jonathan. Le suena conocido, ¿verdad? Es una sustancia que todavía hay jugadores de grandes ligas dando positivo a esta sustancia. O sea, obviamente quizás no es el mismo químico o la misma medicina que utilizó Ben Johnson en aquel tiempo, que fue el primer caso famoso. O sea, escuchen esto, el primer caso famoso que retumbó a nivel internacional. Se le retiró la medalla inmediatamente. Y tú sabes, es algo que los atletas siempre han buscado. Como mencionó Nayeli, los levantadores de pesas fueron uno de los primeros atletas, sí, que comenzaron a utilizar esto, porque en ese mundo de las pesas, del fisiculturismo, era algo que se desarrolló de una manera muy rápida. Y que es un mundo bastante difícil, exacto, Jonathan. para ser competitivo, fuerza. Claro, para ser competitivo en el mundo del levantamiento de pesas, de halterofilia, es algo muy complicado en sí. Lamentablemente, ustedes saben, a veces muchas personas lo hacen de manera inconsciente. Mira, salió esto te da más fuerza, y todo el mundo, si tú eres atleta, tú lo que quieres obviamente es sentirte mejor, tener más fuerza y obviamente desempeñarte para poder tener un mejor rendimiento. Entonces esto pasó, por ejemplo, con Ben Johnson, que fue el primer caso. Eso fue el primer caso que famoso a nivel internacional que pasó. Esa misma sustancia, el estanozol, fue obviamente restringida o prohibido su uso en los Juegos de Montreal de 1976, o sea, 10 años antes de que pasara el positivo de Ben Johnson. Y era algo que te quería mencionar.
sobre los brebajes y todas esas cosas. ¿Ustedes creen? Nayeli dio unos datos sobre jugadores, los Bash Brothers, los 90s, la era famosa de los esteroides. En el béisbol. Pero el béisbol no. Los esteroides no hicieron su entrada triunfal, no fueron firmados en las grandes ligas en los 90. Sí fue, como mencionó Nayeli, la era más famosa, obviamente, la que más... Sí, que incluso... Déjeme enseñarle mi bolsillo, la que más dinero, le otorgó a estos equipos y a estos jugadores, pero no fue el inicio donde llegaron los esteroides. Sí, porque incluso yo hice una lista de 10 jugadores que se destacaron mucho en esta parte de los esteroides, pero yo me enfoqué en los años 90 porque fue la era como que más retumbó el tema de los esteroides, pero no inició ahí 100%. Entonces le voy a mencionar los jugadores que tengo aquí. Barry Bonds, que siempre lo mencionamos aquí en Siguiendo el Deporte, mi jugador favorito, señores. Roger Clemens, Rafael Palmeiro, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Ken Caminiti, Jason Giambi, Gary Sheffield, Andy Pettit y Sammy Sosa. Esos fueron los 10 jugadores que yo pues enlisté, de los que más se destacaron o de los casos más famosos de esteroides en los años 90 en grandes ligas. Así mismo, mira, Ken Caminiti fue en 1996 MVP de la liga y fue uno de los jugadores que dio una entrevista con Sports Illustrated en la cual él tiró todo adelante, o sea, habló sobre la problemática de los esteroides en las grandes ligas y de lo que afectaba y de la vista gorda que se había hecho la MLB y el comisionado Bob Selly en ese tiempo. Para darles un dato a ustedes. Ustedes saben, el primer jugador, señores, por allá en los 1900 bajitos, que dio positivo a una sustancia que no era prohibida, porque eso hay que aclararlo bien. Los esteroides, a sinceridad, en el mundo del béisbol principalmente, que fue uno de los últimos, es el que mejor sistema tiene para prevenir eso, pero fue una de las últimas organizaciones de deportes en poner o en regir o tener una lista de sustancias prohibidas. Pero miren, James Put Galvin, conocido como Put Galvin, en aquellos años fue el pionero en muchas cosas. Escuchen esto. Fue el primer pitcher en acumular 300 victorias. El primero en superar los 5,000 y 6,000 innings lanzados. Y uno de los primeros en tirar un no-hitter. Bueno, no solamente eso. Fue el único jugador en la historia que puede presumir tener 10 temporadas, señores. 10 temporadas con 20 o más victorias como pitcher. Pero, aquí está el truco. Fue el primer jugador en ser recordado como el primer pelotero que consumió sustancias dopantes. Sustancias dopantes. Que en ese tiempo, literalmente, era un brebaje de un doctor francés que hizo una mezcla con un extracto de testículos de mono y hizo una mezcla que se popularizó muchísimo. Y Pop Galvin era en ese tiempo pitcher del equipo de los Piratas y su carrera estaba teniendo un debacle. Después de tener unos años con el equipo de Buffalo anteriormente, yo le estoy mencionando estos nombres, eso fue, señores, antes de los 1930 pasó eso. Esto fue el primer jugador de grandes ligas en ser comprobado que utilizó una sustancia dopante. Pero te voy a decir algo, te aseguro que no fue el primero, porque en ese tiempo estaba de moda eso, buscar algo para rejuvenecer y ese tipo de cosas. Siempre se buscaba ese tipo de cosas para mejorar el desempeño de los jugadores. Y, ¿qué te digo? Eso inicia desde ese tiempo en sí. Y mira ahora la temporada de los jugadores, la era de los esteroides, como mencionó Nayeli, esos jugadores famosos, icónicos, que con la huelga de 1994, el béisbol tuvo un debacle, pero el béisbol en las grandes ligas se hizo de la vista gorda durante todos esos años y vino a instaurar o a hacer estudios alrededor del 2004 inclusive. Sí, y es apenante como los dominicanos se han visto envueltos en este mundo de los esteroides, ya que desde el 2015 para acá
siempre al menos un dominicano sale positivo en este caso de los esteroides. Al menos uno, desde el 2015 sin parar. No, y el único dominicano en ser suspendido de por vida, el único jugador de Grandes Ligas en ser suspendido de por vida por esteroides fue un dominicano, Henry Mejía. Fue restaurado 2 años después, pero se convirtió en el primer jugador en ser suspendido de por vida. O sea, ya ustedes pueden ver, los esteroides te dan una fama momentánea, pero lamentablemente al final acaban tu carrera, como le pasó a Maguire, como le pasó a Canseco, como le pasó a Palmeiro, como le pasó a Sammy, como le pasó a muchísimos. Y más del 80% de los dominicanos que juegan béisbol, tú te acercas a ellos y les preguntan, ellos dicen que harían lo que sea por triunfar en el mundo de las Grandes Ligas. O sea que ellos también serían capaces de acercarse a este mundo de los esteroides, lamentablemente, señores. Así mismo, señores, y ya se nos ha acabado el tiempo, con estos mensajes, obviamente, y hablando un poquito de una problemática que tiene ya unos años, obviamente, y afectando también a jugadores que quieren alcanzar una meta y ser firmados por un equipo de Grandes Ligas. Esperemos, obviamente, que tomen conciencia estos atletas y vean que no todo es bonito, no todo es color de rosa, y mucho menos con las sustancias prohibidas. Sí, un placer para es un nosotros. arma letal, realmente. Así mismo, un placer para nosotros tener su sintonía como cada sábado a las 8 de la noche, siguiendo el deporte, su programa favorito deportivo. Nayeli Díaz, Jonathan Mora. ¿Qué le decimos? Nada, que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que por ahí pues se mantengan en contacto con nosotros. Denos su opinión, señores, sobre esto de acerca de los esteroides y sobre algún otro tema que ustedes quieren también que analicemos para ustedes. Así mismo. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado. Buenas noches. Hilando Fino TV. Televisión.